Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Tu iglesia. Cerrando ciclos. Diga conmigo, cerrando ciclos. Yo le hago una pregunta a usted y es, ¿recuerda usted cuando conoció al Señor? Ese día que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Note cómo a partir de ese día Dios comenzó a trazar un futuro de bendición para cada uno de nosotros. Dios no está interesado en tu pasado, Dios está interesado en tu futuro. Le repito eso. Dios no está interesado en tu pasado, porque lo que pasó, pasó. Ya eso no se cambia. Pero Dios está interesado es en tu futuro. Sin importar de dónde vengas, lo que hayas hecho, la edad que tengas, si aún estás respirando es porque hay futuro. Y allí es donde Dios entra. Es la gran diferencia entre Dios y Satanás, porque Satanás sí quiere traer nuestro pasado y replicarlo en nuestro mañana. Él quiere que lo que vivimos terrible en el pasado, Él quiere seguirlo reproduciendo aún en nuestras propias generaciones. Pero Dios no. Dios ha venido a cambiar un lamento en gozo, la ruina en prosperidad, la enfermedad en salud, porque Dios es un Dios de cosas maravillosas y tienen que ver con nuestro mañana. Cuando yo veo la historia del apóstol Pablo, a quien Dios usó de una manera poderosa, veo como Dios cuando lo llama a él, que se llamaba Saulo, cuando llega a los pies de Cristo viene de traer un pasado de mucho pecado, pero cuando Dios le habla a Pablo no le habla de su pasado, le habla de su futuro. En Hechos capítulo 9 versículo 15 dice la Biblia: y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre, llevar futuro, mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Más adelante Dios le habla a Pablo y le dice en Hechos capítulo 18, versículo 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Note cómo Dios no viene a recalcarle sus errores, su pasado, lo que había vivido, las experiencias negativas de por qué perseguía a la iglesia, de por qué consintió la muerte de Esteban. No. Dios dijo, a mí no me interesa eso, ya pasó. Este hombre me sirve para el futuro y lo quiero levantar. Ahora yo creo firmemente que cuando Dios nos llama, Él ve nuestro futuro. Yo recuerdo cuando recibí mi llamado a nivel personal. Yo tuve un tiempo donde estuve apartado de los caminos del Señor, ofendiendo a Dios, cayendo en pecados, en muchas cosas. Pero cuando Dios me llamó a mí, me mostró fue mi futuro. Me dio una visión hacia adelante. Me mostró un propósito de lo que quería hacer conmigo. Y ese es el Dios que usted y yo tenemos. No un Dios que viene a recalcarte el ayer, sino un Dios que viene a diseñarte el futuro. Un futuro de bendición, porque Él es un Dios bueno. Y eso sucede con cada cristiano. Por eso es que cuando le conocemos a Él, Dios nos llena de promesas, Dios nos llena de expectativas, Dios nos da sueños, nos da visiones. Pero algo que debemos de entender que es determinante para que Dios nos entregue ese futuro es que cada uno de nosotros comencemos a hacer algo, y es cerrar los ciclos de aquellas situaciones que aún nos tienen cautivos y que traemos del pasado. En otras palabras, Dios nos dice, yo necesito que tú resuelvas tu pasado para enfocarnos ahora en tu futuro. Y eso tiene mucha lógica. En estos días que hubo una catástrofe, entrevistaban a una persona encargada de manejar
catástrofes y reconstrucciones en lugares donde habían ese tipo de situaciones. Y este hombre decía, cuando nosotros entramos a un lugar donde ha habido catástrofes, lo primero que tenemos que entrar a hacer es a limpiar los escombros. Cuando nosotros hemos limpiado los escombros, a partir de ese momento empieza la reconstrucción. Y eso es lo mismo que pasa en la vida de un ser humano. Cuando llegamos a Cristo, llegamos con tragedias, con heridas, con pecados, con ataduras, con situaciones donde hemos cometido errores, hemos herido personas, nos hemos metido en problemas, hemos hecho fallas, tantas cosas. Y Dios dice, para yo comenzar a reconstruir tu vida, hay que limpiar los escombros, es decir, hay que resolver temas pendientes de tu pasado y cerrar ciclos. Diga conmigo, cerrar ciclos. Y eso significa que para Dios edificar cosas nuevas en nuestra vida, primero debemos de resolver temas pendientes que traemos del pasado. Por eso el apóstol Pablo escribió en 2 de Crónicas 5:17, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer con el pasado? Dejarlo ir. ¿Qué tenemos que hacer con aquello que traemos del viejo hombre? Dice, dejar que esas cosas pasen y después de esto, dice, he aquí vienen cosas nuevas. Hasta que no dejemos ir lo viejo, Dios no traerá lo nuevo. Hasta que no cerremos ciclos en nuestra vida, entonces Dios no podrá comenzar a construir el futuro que tiene diseñado para cada uno de nosotros. Mire esta imagen y la frase que dice esta imagen. Póngame la imagen, por favor. Dice, para ser feliz tienes que cerrar ciclos. Para ser feliz, ¿qué? Tienes que cerrar ciclos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y recibimos esas promesas, eso nos llena de entusiasmo, de ilusión. Esas promesas que Dios nos ha entregado. Yo estoy seguro que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado promesas, palabras respecto a nuestro futuro, nuestra familia, nuestra economía, nuestro ministerio, porque la Biblia está saturada de promesas para el cristiano. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios nos plantea un futuro de bendición, porque Dios ha venido a darnos una vida y una vida en abundancia. Abrazamos esa idea y eso nos llena de expectativas. Pero para emprender ahora el camino de conquista, para que todas esas promesas ya no sean solo promesas sino realidades, debemos de soltar para liberar todo lo anterior y darle ahora paso a nuevas experiencias. Para yo poder escribir una nueva página, tengo que cerrar la página anterior. Para yo en un libro poder abrir una nueva página, tengo que pasar la hoja. Para yo poder entrar a algo nuevo. Pablo tuvo que vivir esa experiencia. Pablo recibió su llamado, su conversión cuando tenía aproximadamente unos 30 años. Es decir, que Pablo vivió su niñez, su adolescencia y parte de su juventud alejado de Dios, cometiendo muchos errores. Era una persona blasfema, perseguidor de la iglesia. Y al igual que Saulo, todos los creyentes, creo que al llegar a Cristo llegamos con un pendiente de situaciones donde quizás el enemigo nos juzga, nos pone culpa. Hay gente que no cree en nosotros por aquellas cosas que vieron, pero allí es donde Pablo expresa claramente una verdad. Él escribe en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? El ser humano antes de Cristo. Ese es el viejo hombre, el ser humano antes de conocer a Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer con ese ser humano? Crucificarlo juntamente con él, así como Cristo murió, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. Es decir,
que yo no puedo en mi presente cristiano estar siendo gobernado por pecados, porque yo tengo que tomar ese hombre de pecado y crucificarlo a fin de que no le sirvamos más al pecado. ¿Sabe cuándo usted le va a servir a Dios? Cuando ya no le sirva el pecado. No podemos servir a dos señores. Así es que Pablo debía de tomar su antigua naturaleza, con todo lo que esa naturaleza traía, implicaba, y crucificarla, es decir, morir. Y resulta paradójico, pero para poder emprender algo nuevo, hay que terminar primero lo viejo. Hay que tomar ese hombre viejo, esa antigua naturaleza, ese hombre de pecado que vivía en pro de la inmundicia, en pro de las adicciones, con una mentalidad caída, luchando todavía con eso, crucificar para entrar a vivir cosas maravillosas. Hay un escritor brasilero, un novelista llamado Paulo Coelho, y él escribe lo siguiente referente a cerrar ciclos. Él dice: no podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió y hay que soltarlo, hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Por eso, a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos o vender o regalar libros, dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida nadie juega con las cartas marcadas y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir, hay que dar vuelta a la hoja, hay que vivir solo de lo que tenemos en el presente. El pasado ya pasó. No esperes que te lo devuelvan, no esperes que te reconozcan, no esperes que alguna vez se den cuenta de quién eres tú. Suelta el resentimiento, el prender tu televisor personal para darle al asunto. Lo único que consigue es dañarte lentamente, envenenarte y amargarte. La vida está para adelante, nunca para atrás. Noviazgos o amistades que no clausuran, posibilidades de regresar. ¿A qué? Silencios que lo invadieron. Si puedes enfrentarlo ya y ahora, hazlo. Si no, déjalo ir. Cierra capítulos. Dite a ti mismo que no vuelven. Pero no por orgullo ni soberbia, sino porque tú ya no encajas allí en ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en esa oficina, en ese oficio. Recuerda que nada ni nadie es indispensable, ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo. Nada de eso es vital para vivir, porque cuando tú viniste a este mundo, llegaste sin ese adhesivo. Por lo tanto, es costumbre vivir pegado a Él, y es un trabajo personal aprender a vivir sin Él, sin el adhesivo humano físico que hoy te duele dejar ir. Tú ya no eres el mismo que fuiste hace 2 días, hace 3 meses, hace 1 año. Por lo tanto, no hay nada a qué volver. Cierra la puerta, da la vuelta a la hoja y cierra el círculo. Interesante, porque eso me lleva a entender de que no cerrar ciclos en mi vida, ciclos en mi mente, me va a llevar a tener una mente ocupada en aquellas cosas sin resolver. Y aquella cosa que aún ocupa parte de mi pensamiento es algo que me vuelve improductivo, porque para uno ser productivo necesita salud mental. Deshacerse de aquellas cosas que aún me preocupan, me crean insatisfacción, me crean esa desilusión en la cual yo no puedo pensar hacia adelante. Ahora, ¿cómo podemos entonces resolver ese pasado? En primer lugar, no aferrándonos a lo que ya fue. En segundo lugar, aprender de los errores para no volverlos a cometer. En tercer lugar, aceptar que todo lo que te ocurre es parte de una experiencia, sea bueno o sea mala. En cuarto lugar, aprender a decir adiós, hasta luego, dejar ir las cosas. Y en quinto lugar, emprender, entender que llega en la vida un momento de mirar hacia adelante, de proyectarnos a nuevos desafíos y decirle al Señor: Señor, yo contigo
tengo un futuro mejor. Quizás a Pablo lo seguía un recuerdo, un pasado, la culpa de sus errores. Pero ¿qué hizo Pablo? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo, cuando acepta a Cristo, parte su vida en dos. Él dice: lo que fui ya está crucificado, y lo que seré lo viviré en la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, aquellas promesas que Dios nos ha entregado. Ahora, cuando Pablo dice: he crucificado a mi viejo hombre, crucificarme habla de sacrificio. Porque quizás te cuesta cerrar un ciclo que ha causado dolor en tu vida. Perdonar no es fácil, superar no es fácil, olvidar una injusticia no es fácil, aún olvidar una deuda, una situación, algo que te hicieron, una situación allá del pasado. Allí es donde Pablo dice: tengo que crucificar, y yo decido hacerlo para agarrar algo mejor. Quizás eso que te aferra al pasado te tiene las manos ocupadas para poder agarrar lo mejor de Dios que Él te tiene en el futuro. Algo mejor por delante. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando. Esa palabra olvidar es soltar. Olvidando, soltando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. ¿Cómo nos vamos a extender hacia adelante si todavía estamos amarrados a un pasado? Y allí es cuando entramos a superar nuestro pasado. Hay un momento donde tenemos que tener una ruptura, donde el pasado y el futuro se rompen en un presente. Se rompe. Y podemos decir literalmente lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vive el viejo hombre, ahora vive Cristo en mí. Y ahí podemos decir lo que dice esta siguiente imagen. Póngame la siguiente imagen. Dice: no me juzgues por mi pasado, yo ya no vivo ahí. Nadie nos puede juzgar por lo que hicimos antes, porque ya nosotros no estamos allá. En Cristo somos hechos una nueva criatura. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y esto me enseña una verdad, y es que hay que morir para vivir. Hay que superar para alcanzar. Hay que soltar para agarrar, hay que cerrar para abrir, hay que olvidar para recibir. Una psicóloga llamada Mariana Rivera dice lo siguiente: cerrar con cosas del pasado consiste en romper deliberadamente con todo lo que lleve una relación con ese evento o persona con la que has decidido concluir. Parte del éxito de este proceso radica en aprender a separarte sin dolor. Debes obtener el mayor provecho de esa experiencia y reconocer que dentro de todo lo negativo que pudiera haber sido algo, aportó a tu vida. Esa valoración es la que te permite desprenderte sin rencores y poder proyectar la siguiente fase desde una plataforma positiva que no busca borrar el pasado, sino capitalizar a favor del presente. Esa es la esencia de cerrar un círculo. Si no se cubre esta condición, corres el riesgo de almacenar rencores o quedar atrapado en estos momentos que generaron felicidad, pero ya no están. Y en ambos casos, el avance esperado no será fructífero, seguirás atado a tu pasado. Por lo tanto, dejar atrás el pasado no es renunciar a él, sino hacerlo efectivo para tu crecimiento personal. Después de vivir una experiencia, habrá oportunidad de transformarla o de hacerla más intensa y duradera. Solo tienes que abrir tu mente y tu espacio al nuevo
reto. Dejar ir, soltar, superar, olvidar. Mire lo que dice esta siguiente imagen. Póngame la siguiente imagen. Dejar ir es dejar llegar. Dejar ir es dejar llegar. El apóstol Pablo le escribe a los romanos, en Romanos capítulo 6, versículo 4. Y Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en, ¿qué dice ahí? Vida nueva. Todo cristiano está llamado, a partir de aceptar a Cristo en su corazón, está llamado a disfrutar de una vida nueva. No sé qué haya pasado en el pasado, pero Dios viene a ofrecerte una vida nueva, donde Dios te da la posición de hijo, donde Dios te entrega su herencia y donde Dios te llena de su Espíritu Santo para que tú seas un campeón en esta tierra. Ahora Pablo dice, somos sepultados. Y esto me habla de que las cosas del pasado, aquellas heridas, aquellos pecados, aquellos hábitos, aquellas relaciones, aquello que me ligaba a un mundo de pecado, debe de ser ahora sepultado. Porque para yo vivir la vida nueva que Cristo me ofrece, primero tengo que sepultar aquellas cosas que traigo del pasado. No podemos pretender ser muertos vivientes, andar como un zombie que se cree muerto pero camina, sino que en la vida cristiana tenemos que entender esta palabra. Si usted quiere vivir la vida abundante que Cristo ofrece, hay que sepultar todo lo que el mundo incluyó en nuestra mente y en nuestro corazón. Para entrar en lo nuevo de Dios, debemos sepultar lo viejo. Y cuando Pablo me habla de sepultar, me habla, póngame la siguiente imagen, por favor, me habla de esto, de tomar un ataúd. Mire ese ataúd, abrirlo y poner allí todo lo que traemos del mundo, todo lo que no tiene que ver con Dios. Tenemos que coger en ese ataúd y entonces comenzar a cerrar capítulos en nuestra vida, a cortar con cosas. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, el Espíritu Santo vino a mi vida y me comenzó a redarguir. Y una de las cosas que me ocupó un tiempo hacer fue cortar con muchas cosas del mundo. Me tocó ir donde personas que yo había herido, ofendido y pedir perdón. Me tocó cortar con aquellas cosas que causaban rencor en mi corazón y decirle al Señor, sáname. Tomar esos hábitos del mundo, porque yo venía con muchos hábitos. A mí me gustaba el baile, la rumba, el licor, la música impía, frecuentar esos lugares, tener amigos impíos. En mi juventud estaba en la universidad, tenía muchos amigos impíos, salíamos a rumbear, personas con las que compartíamos, con las que nos sentábamos en una mesa. Y Dios me dijo, Samuel, para que todo lo grande que yo tengo para ti se cumpla, vas a tener que coger el ataúd, abrirlo y poner todas las cosas del mundo en ese lugar, porque si tú no sepultas, entonces yo no te voy a poder ofrecer mi bendición. Yo luché mucho tiempo con la música impía. Yo recuerdo que en ese tiempo se tenían los CDs y yo compré una caja grandota y tenía la caja llena de música impía, por supuesto. Y yo me deleitaba escuchando todo esto y yo pretendía agarrarlo de Dios sin soltarlo del mundo. Entonces me gustaban algunas canciones cristianas, pero también ponía en el mismo equipo música impía.
y había un conflicto, y yo sé que ese conflicto lo vivimos todas las personas que nos acercamos a Dios, porque por supuesto no es sencillo, fácil cortar con un pasado y ser radicales. Pero llegó un momento donde yo entendí que Dios tenía algo grande, algo mejor para darme que lo que me ofrecía el mundo. Muchas veces nos aferramos a algo que nos da el mundo, cuando Dios te tiene algo mejor para darte en el futuro que Él ha prometido para ti. Y recuerdo, iba en mi carro, iba por la autopista, nunca se me olvida eso, y me arrimé al carril izquierdo de la autopista y cogí esa caja llena de CDs y la tiré al caño. Ese caño que hay en la autopista, ahí lo tiré. Y ahí le dije: Señor, este caño lo convierto en ese ataúd, lo tiro y lo suelto. En ese tiempo estaba rodeado de personas impías. Tenía alguien que supuestamente era mi mejor amigo en la universidad, mi amigo de rumba. Salíamos y recuerdo que fue a buscarme a mi casa. Un día tocó a mi puerta y yo no le quería ni salir, pero tuve que darle la cara y decirle: mira, se llamaba Carlos. Le dije: Carlos, ahora soy un cristiano y ya no voy a pecar más, así es que me da lástima contigo, pero no vamos a salir más. Y me tocó morir a esa relación. Recuerdo un día subir a Pance y estaba por allá tomando con mujeres y todo eso, y me saludó: Samuel, Samuel, y yo: sí, hasta luego, hasta lueguito. Recuerdo un día fui a un centro comercial y me encontré una amiga de la universidad con la que salíamos, compartíamos, tomábamos, y ella: hola Samuel, entonces ¿qué? ¿Para cuándo es? Y yo tuve que ser tajante y quizás hasta grosero en ese momento con ella y decirle: ahora soy una persona cristiana. Hasta que tú no cortes con lo tóxico en tu vida, con lo que te induce al pecado, con aquellas cosas que no le pertenecen a Dios, sino al reino de las tinieblas. Cuando no aprendamos a cortar, coger esa sincar, quizás con todos esos números de amigos, de amigas, cortar radicalmente con relaciones del pasado, esa exnovia, ese amigo, ese hombre que conocí, o exnovio, o esa relación vieja, porque algunos pretenden tener un matrimonio fuerte sin cortar esas relaciones, sin cerrar esos ciclos. Y mientras tú no cierres ciclos en tu vida, vas a tener una ligadura espiritual que te une a eso y te amarra a un pasado, impidiéndote entrar al futuro glorioso que Dios te quiere entregar. Resolver cosas inconclusas. Recuerdo que en ese tiempo, cuando me convertí, hasta tenía dañado mi datacrédito porque por allá dejé de pagar un celular y me metieron y Dios me dijo: Samuel, yo te quiero prosperar, yo te quiero bendecir. Alguien me decía, creo que mi padre me decía: es mejor tener crédito que plata. Y si tú quieres levantarte en prosperidad y en bendición, entonces arregla todos esos temas financieros, porque uno sin Cristo es desorganizado, comete errores. Y tuve que comenzar cosa por cosa, ir allá, hacer la vuelta, pagar ese dinero que debía, pedir mi paz y salvo, llevarlo acá para recuperar mi crédito, ir y pedir perdón, cortar relaciones, tirar esos CDs al caño, cortar con todo, porque hasta que yo no cierre ciclos en mi vida, entonces Dios no me podrá dar la vida abundante que Él me ha ofrecido. Una persona con muchos años en el Evangelio se me acercó y me dijo: pastor, yo le estoy orando a Dios por una esposa. Ya era un joven antiguo, ¿no? Pasadito de años. Él venía de tener un matrimonio fuera del cristianismo donde se divorció. Ese matrimonio se había deshecho hace unos 15 años atrás. Él ya llevaba unos 10 años de cristiano. Se había guardado, había purificado su vida y ahora anhelaba reconstruir su hogar, su vida, su matrimonio. Pero yo le decía: ¿cómo Dios te va a entregar una esposa cuando tú aún ni te divorcias de esa que dejaste hace 15 años? Son hilos conductores que no hemos resuelto y no hemos clausurado en nuestras vidas.
Muchas situaciones que traemos de antaño, que no hemos cortado, que no hemos cogido con una tijera y solucionar, y más bien como que dilatamos como las cosas, como pretendiendo que se van a enterrar solas. Y dilatar una situación es postergar un problema que quizás hasta se agranda. Y allí es donde Dios nos llama a cortar, arreglar las cosas con Dios. Quizás al llegar a Cristo llegamos con errores. Quizás hay personas que llegan a Cristo viviendo en unión libre, no han contraído un matrimonio y no le dan interés a eso y sencillamente pretenden congregarse, venir a la iglesia, ir a un encuentro, seguir en CEFI, crecer. ¿Y qué pasó con tu matrimonio? No, pues ahí está, estamos pensándolo. Y algunos me dicen, todavía estoy pensando si ella es mi esposa, ella tiene 5 hijos. Todavía estoy pensando. Y el enemigo los llena de argumentos y de impedimentos para postergar cosas que debieron haber hecho hace mucho tiempo. Y lo que está haciendo el enemigo y logrando el enemigo es postergar tu bendición. Dígale al que está a su lado, no postergues tu bendición. Quizás Dios está esperando que tú sueltes para Él también soltar bendición sobre tu vida. Pero cuántos asuntos tenemos allí ocultos, sin resolver en nuestro interior. Y sé que hay temas que muchas veces no son fáciles cerrar, problemas de dinero, problemas legales, situaciones que se nos presentan. Pero nosotros tenemos que también enfocarnos en solucionar aquellas cosas pasadas para entender que cuando eso se cierre, una nueva puerta de bendición se va a abrir para tu vida. Y poder decir de aquellas cosas, yo creo que de aquellas cosas de mi pasado, puedo decir lo que dice esta imagen. Póngame la siguiente imagen, por favor. Capítulo cerrado. A nivel personal puedo decir eso. Ese capítulo de mi vida antes de Cristo, ya le puse este título. Capítulo cerrado. Tenemos que luchar por cerrar esos círculos. Siempre entender de que esas etapas ya pasaron y tengo que superarlas. No puedo estar persistiendo en lo mismo, estar intentando lo mismo, permitiendo que eso me robe la alegría, la paz que yo tengo derecho a disfrutar. Y allí es cuando yo tengo que determinar, porque la decisión la tomo yo, la decisión la tomas tú de hacerlo. De cerrar esos círculos, de cerrar esas puertas, cerrar esos capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando y entender que mi verdadero futuro está hacia adelante, mi verdadera bendición está hacia adelante. Acompáñenme en el piano, por favor. Hay muchas cosas que adquirimos en la vida en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, usted no nació herido. Usted no nació endeudado. Usted no nació amargado. Usted no nació lastimado. Usted no nació aferrado a un amigo, a un hábito, a una música, a un pecado. No nacimos así. Eso lo fuimos adquiriendo en el desarrollo de nuestra vida. Por lo tanto, si se adquirió, se puede dejar. Lo puedo soltar, lo puedo superar. Sin importar la herida, sin importar la situación, sin importar lo grave de la situación. Dios no solo nos dice, suéltalo, sino que Él te dice, yo estoy contigo. Yo te voy a respaldar, yo te voy a ayudar, yo te voy a proveer. Pero ¿sabes cuando Dios provee? ¿Sabes cuando Dios abre puertas? ¿Cuando Dios respalda? Cuando ve en nosotros la actitud de hacerlo, de preocuparnos por esa situación, de cerrar ya ese capítulo y entender
que Dios me llamó a disfrutar una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Levanta fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad.